Bienvenidos a un nuevo episodio del Paddock, el podcast donde vas a encontrar toda la información y últimas noticias del mundo del motor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Angie y hoy comenzamos este episodio con la impresionante carrera del Gran Premio de Italia. Y es que el gran templo de la velocidad que es Monza, pues auguraba un gran premio bastante interesante, sobre todo desde el punto de vista de la actuación de Ferrari y del equipo italiano, porque el año pasado fueron muy bien, ganaron, incluso es su circuito fetiche, pero realmente este año era su mayor pesadilla después de la mala actuación que tuvieron en Bélgica, pues llegar a Monza en su peor momento no era el sueño deseado de Ferrari. Pero anecdóticamente no han sido el gran perdedor del Gran Premio de Italia. ¿Por qué? Porque realmente quien más ha perdido ha sido Mercedes y Red Bull. Pero comencemos un poquito a hacer un análisis de esa carrera, de lo loca que ha sido, para que entendamos por qué Mercedes y por qué Red Bull han sido realmente los grandes perjudicados de esta carrera. Comencemos con la buena posición que tenía Carlos Sainz en el inicio. ¿Por qué? Porque era tercero. Gracias a una gran vuelta en el clasificatorio del sábado, se colocaba en el P3 en la salida de este gran premio. ¿Por qué esto es importante? Porque Carlos hace muy buena salida y eso se evidenció cuando adelantó a Bottas nada más salir y ya se podía ver cómo el Mercedes tenía problemas al ir detrás de otro coche. ¿Por qué digo esto? Porque no podía estar en la zona de rebufo y eso le imposibilitaba en muchas ocasiones el poder adelantar bien. Además, a esto se le añade que Lando Norris lograba adelantar también a Valtteri Bottas, que por un momento virtual había un podio, un doble podio de McLaren, pero bueno, la buena acción de Lando Norris en esta carrera ha sido ser el gran tapón de Valtteri Bottas que hacía que no tuviera la velocidad punta del Mercedes para conseguir llegar a Carlos. Ese tapón que hacía el piloto británico pues realmente ha hecho que el piloto español consiguiera abrir mucho más hueco con el pelotón y que aunque Lewis Hamilton se iba yendo y se alejaba bastante, habría bastante hueco entre el líder y el segundo. Realmente Carlos sí podía seguir la estela y podía alejarse un poco del pelotón y del resto de pilotos. ¿Por qué era esto importante? Porque es que venía detrás Checo Pérez con el Racing Point y Max Verstappen con el Red Bull. Otro que ha tenido bastantes problemas y que en esas primeras vueltas se ha visto que junto con Valtteri Bottas iba cayendo en cuanto a posiciones y no era capaz de adelantar. No se sabe todavía si es que era un problema propio del Red Bull porque no tenía ritmo y se ha evidenciado en carreras que no tenía ritmo, que ha tenido bastantes problemas, pero aparte de eso no conseguían adelantar, no había movimiento en lo que es en la tabla media hasta que se ha empezado a ver los primeros momentos, digamos, atrayentes del Gran Premio. Y es que primero en la vuelta 7 se veía fuego en el Ferrari, concretamente en el de Sebastian Vettel, y provocaba que el piloto alemán tuviera que retirarse porque se había quedado sin freno. Se veía primero el fuego y luego cómo el piloto impactaba con esos corchos que habían puesto para hacer el slalom en una de las escapatorias y que se lo llevaba totalmente por delante. Bueno, pues en la vuelta 7 Ferrari ya coge y retira uno de sus dos coches. Pero eso no es lo gran impresionante o lo gran anecdótico de esta jornada. Y es que unas vueltas después vemos como vemos el coche de Magnussen que tiene que retirarse también. Tiene problemas el piloto y es que se escuchaba como en la radio pues Magnussen decía que algo estaba roto en el coche y que tenía que estacionarlo. El problema viene aquí, ¿dónde deja el coche Kevin Magnussen? Lo deja en una zona de verde, en una zona de césped, justo a la entrada del pit lane. ¿Por qué esto es importante? Realmente no deja el coche en una mala posición, porque si los Marshall hubieran arrastrado el coche hacia atrás y no hacia adelante,
pues la valla justamente donde la había dejado tenía un hueco como para poder dejar el coche y que la grúa pudiera actuar sin que se parara la carrera o hubiera bandera. ¿Qué pasa? Que en vez de hacerlo hacia atrás, lo han hecho hacia adelante, lo que ha provocado las primeras banderas amarillas y que se cerrara el pit lane. El gran problema aquí no son las banderas amarillas, sino el cierre del pit lane. Y es que el líder, Lewis Hamilton, no se había enterado o no, el equipo no le había dicho que el pit lane estaba cerrado porque justamente cuando sale el safety car, la acción o la gran, digamos, el gran movimiento que todos los pilotos hacen, nada más saber que hay un safety car, es llevar el coche al pit lane para el cambio de neumático, porque luego cuando se agrupa pelotón, pues es bastante malo. ¿Esto qué significa? Que él, estando muy cerca del pit lane, prácticamente a nada, a 2 curvas, estaba muy cerca, él iba por la curva 11 cuando se supone que había luces rojas que indicaban que no entrara. Pero ahí es cuando él se entera que había un safety car y entonces decide entrar el coche. En el equipo no le da tiempo a que le avisen de que no puede entrar y empieza el caos. El único que entra junto a Lewis Hamilton a un pit lane cerrado es Giovinazzi, que ahí es cuando entramos en esa debacle de decir, pero bueno, entendemos que Lewis Hamilton, que estaba muy próximo al pit lane, pues al equipo no le dé tiempo a avisarle, pero Giovinazzi tenía tiempo de sobra de que le avisen y de que no entre, porque la primera gran confusión que vemos es que entra Lewis Hamilton y que Carlos Sainz sigue y que el resto de pilotos siguen. Hasta ese momento nadie sabía que realmente el pit lane estaba cerrado, lo sabían los equipos, pero los espectadores y todos los que veíamos el Gran Premio, pues no lo sabíamos. ¿Esto qué implica? Pues una sanción que se averigua y se conoce varias vueltas después. Durante ese safety car en el que han entrado tanto Hamilton como Giovinazzi con el pit lane cerrado, pues el resto de pilotos se mantienen fuera porque saben que no deben entrar. Una vez que ya se retira el Haas de esa entrada del pit lane, pues se vuelve a abrir el pit lane todavía con safety car de por medio y entran prácticamente la gran mayoría de coches, salvo el Alfa Romeo de Kimi Raikkonen y Stroll, el Racing Point de Lance Stroll, pues la mayoría entra. ¿Qué pasa? El que tampoco entra es Pierre Gasly, que había entrado varias vueltas antes de ese incidente de Kevin Magnussen, entonces no tenía esa necesidad de entrar. Realmente los que veíamos en las primeras posiciones, que eran Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Lando Norris, Valtteri Bottas, pues realmente pues todo ese cambio de posición a raíz del safety car, del pit lane cerrado, luego abierto, unos entran, otros no, pues se trastoca bastante. Hasta ahí todo bien, se relanza otra vez en la carrera y 2 vueltas prácticamente después de que se relance tenemos otro gran accidente. Y esta vez lo protagoniza Charles Leclerc con el otro Ferrari. Esta vez en la parabólica sale disparado el Ferrari y se estampa contra las protecciones, contra los neumáticos, con un accidente bastante fuerte. ¿Esto qué provoca? Primero, provoca las banderas rojas, lo que hace que se pare la carrera, porque no solo para retirar el coche, porque si fuera solo para retirar el coche, pues serían bandera amarilla, pero el problema viene que las protecciones se tienen que volver otra vez a colocar y a que quede todo perfecto, porque si hay un segundo accidente en la misma zona, si las protecciones están mal colocadas o se ha dejado tal cual después de ese accidente, pues puede haber algo peor si hay un accidente similar en esa misma zona. Por eso se tiene que parar la carrera y hay bandera roja. Pero aquí viene todo el caos, y es que una nueva norma indicaba que durante bandera roja, pues hay coches, bueno, durante una bandera roja se puede hacer el cambio de neumático. ¿Qué pasa? Que pilotos, como por ejemplo Lance Stroll, que no había entrado, pues se beneficia de esa norma y cambia neumáticos durante esa bandera roja. La gran novedad gran novedad, lo que realmente causa expectación y asombro y sorpresa
En esta bandera roja es que se conoce que la sanción de Hamilton y Giovinazzi es de stop and go de 10 segundos, que no se puede hacer hasta que no vuelva a empezar otra vez la carrera. Ese stop and go va a provocar principalmente que acaben al final a la cola del pelotón. Y no solo a la cola, sino varios segundos por detrás del último. Lo que provoca pues que haya una carrera a intentar adelantar lo máximo posible por parte de Lewis Hamilton una vez que ya consigue hacer esa sanción. Pero eso no pasa hasta que no se relanza la carrera, y la carrera se relanza con una segunda salida desde parrilla. Una segunda salida que tiene a Hamilton en la primera posición, seguido de Stroll, Gasly tercero, que como ya he dicho antes, había cambiado neumáticos justo antes del safety car y por eso no tiene el problema tanto del pit lane cerrado, luego abierto y luego el problema de la bandera roja. Entonces el francés está en una buena posición, y Carlos Sainz, que era el gran contendiente de esta jornada, pues está sexto. Una vez que se vuelve otra vez a apagar los semáforos, pues ya empieza esa carrera a lo loco que realmente ha dado gran emoción a lo que es este gran premio. Y es que Hamilton tiene que parar para hacer la sanción, lo que provoca que se vaya atrás y pone momentáneamente a Stroll como líder, seguido de Gasly, y ya empieza Carlos Sainz a adelantar hasta ponerse tercero. En una salida que de fuera de pista que hace el piloto canadiense, provoca que Gasly se quede primero y Carlos Sainz segundo. Y es ahí cuando vemos una de las mejores últimas vueltas desde hace años. ¿Por qué? Porque realmente hacía mucho tiempo que no veíamos una carrera en la que no sabíamos quién iba a ganar hasta la última vuelta, el último sector y probablemente la última curva. Y esto es lo que ha pasado aquí, porque veíamos como vuelta a vuelta, Carlos iba recortando, Pierre Gasly seguía manteniéndose, pero Carlos Sainz iba como recortando décima a décima, se iba poniendo más cerca, y en las dos últimas vueltas se ha puesto ya en zona de DRS, lo que hemos visto que se acercaba, y realmente hasta la última vuelta no hemos visto amagos de adelantamiento. Pero lo mejor han sido, digamos, esas comunicaciones de radio que había, porque, por ejemplo, el técnico de McLaren les decía que podía utilizar el máximo push sin errores y que fuera clínico, que Carlos fuera clínico, y con esto se refieren a que sea preciso, que no cometa errores, que no se salga de pista, porque una segunda posición, un segundo podio en la carrera de Carlos está muy bien. Pero claro, lo mejor es la contestación de Sainz, y es que dice: yo quiero esa victoria. Eso pone que haya mucha más emoción, sobre todo en las últimas vueltas, porque se veía como lo iba dando todo, iba, digamos, arriesgando, pero siendo bastante preciso, sin cometer errores. Hay un cambio de batería para que pueda acercarse aún más y regalarnos esa última vuelta, que realmente si hay una vuelta más probablemente hubiéramos visto una lucha de tú a tú entre el Alfa Tauri y el McLaren, pero realmente nos ha regalado un final de carrera muy, muy, muy apasionante, estos dos grandes pilotos y estas dos pequeñas escuderías que realmente a lo largo de la temporada están bastante tapadas, que tienen muy buenos pilotos y que cuando no está ni Mercedes ni Verstappen, pues vemos carreras en las que se puede palpar la emoción y, digamos, hasta la última vuelta. Y realmente esta carrera ha sido sin duda mi favorita y una de las más movidas, podemos decirlo. Es que no quiero volver a decir emocionante, porque es que realmente ha sido emocionante, pero creo que me repito en ese sentido, porque hemos visto como del primero al segundo solo había 4 décimas y no eran Mercedes. Así que el final de este Gran Premio de Italia ha sido con la victoria de Pierre Gasly,
que ha sido la primera del piloto francés, seguido de Carlos Sainz y terminando el podio Lance Stroll. Cuarta posición, Lando Norris, seguido de Bottas, que se ha evidenciado que incluso sin Lewis Hamilton delante ha sufrido muchísimo. Ha sido una gran pérdida para el piloto en cuanto a la general, al campeonato de pilotos. En sexta posición, Ricciardo, seguido de Hamilton, que ha logrado adelantar hasta colocarse séptimo. Luego Ocon, Kvyat, Pérez, que es otro que ha tenido muchos problemas. Se esperaba muchísimo del piloto mexicano en este Gran Premio y no ha conseguido todo lo que se esperaba de él. Es más, ha terminado en los puntos y de milagro, seguido de Latifi, un Williams que ha estado rozando los primeros puntos en lo que es la despedida de Claire Williams y de la familia Williams de la Fórmula 1. Una pena que no terminen con un punto siquiera en esta despedida, pero bueno. Duodécima posición está Grosjean, seguido de Raikkonen, Russell, Albon y Giovinazzi. Verstappen en algún punto de la carrera decide retirarse, no sabemos muy bien por qué se retira, porque realmente iba mal, no podía adelantar, no sabemos si hay algún problema del coche, pero no se entiende cómo Albon sí puede terminar la carrera y Max Verstappen no. Lo que decíamos, Charles Leclerc tiene el accidente, Magnussen tiene un fallo que se le queda algo roto y es lo que provoca la bandera roja, el safety car, el pit lane cerrado y toda la marabunda que provoca este caos de Gran Premio, y luego Vettel, que último porque lo que decíamos, se queda sin freno. Y esto ha ocurrido en un Gran Premio donde normalmente no hay safety cars. Vaya, pues al final ha sido la carrera más movida de toda la temporada de este 2020. Y poco más que añadir a esta carrera, porque si no la has visto, corre a verla, porque es de esas carreras que se te quedan marcadas en la memoria de lo buenas y emocionantes que son. Y ya te digo que si te gusta este podcast, si te gusta el paddock, no te olvides de apoyar este proyecto compartiendo el podcast, siguiéndome tanto en Apple Podcast como en Spotify, o siguiéndome a mí en mis cuentas personales en las redes sociales. Y hasta aquí toda la información nueva del mundo del motor. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!